Saludos inversores sistemáticos. ¿Y si te dijera que después de toda la subida del precio del oro todavía hay una minera que puede seguir creciendo más? Porque hoy vamos a analizar ni más ni menos que Fortuna Mining Corporation. Vamos allá. Antes de empezar, lo que siempre te digo, recuerda que esto no es una asesoría financiera y que debes hacer los deberes por ti mismo o asesorarte adecuadamente antes de tomar cualquier decisión de inversión. Y ahora sí, vamos al vídeo. Y es que, como podéis ver en el gráfico, el oro ha tenido un comportamiento extraordinario en lo que va de año, creciendo más de un 26% la onza de oro este 2025. Y es que si alejo ligeramente la lupa, mirad la imagen, una apreciación del oro del 70% durante los últimos 5 años. Y es que después de pasar 3 largos años en el rango de los $2.000, por fin el metal precioso despega hasta situarse en los $3.300. Y claro, con una subida del oro del 70%, yo me lanzo la pregunta de ¿no es tarde ya para invertir en mineras de oro? Pues vamos a verlo a través del ETF de las mineras de oro, el GDX. Aquí podéis ver en pantalla el ETF de las mineras de mayor capitalización. Este ETF, como veis, no ha tenido tan buen comportamiento como el metal precioso, como el oro. Es más, durante los últimos años se ha apreciado un 22%, versus el 70% que se ha apreciado el oro. Lo cual, si te lo paras a pensar, es algo realmente extraño. Ahora imagínate que yo soy una minera de oro y en el año 2022 yo estaba vendiendo tranquilamente mis onzas de oro a $2.000, cuando mis costes de extracción por onza eran de $1.600, ganando $400 por onza de oro de margen bruto, es decir, un margen bruto del 20%. Si de golpe el precio del oro se dispara y yo sigo siendo la misma minera de oro con los mismos costes de extracción y pasa de 2.000 a 3.200, mi margen bruto ya no es de $400, mi margen bruto es de $1.600. Extraigo a 1.600, vendo a 3.200, con lo cual mi margen bruto es del 50%. Y he conseguido aumentar el beneficio bruto en torno a un 300%. Entonces, como veis, teóricamente una subida del oro del 60%, si se mantienen los márgenes, debería provocar un por 5 prácticamente en los beneficios de las compañías mineras, con lo cual deberíamos ver también un por 5 en bolsa. Y es por ello que vamos a la siguiente pregunta clave. ¿Por qué el ETF de compañías mineras de oro no ha crecido más que el propio oro? Principalmente destacaría 3 motivos. En primer lugar, porque los costes operativos de estas mineras han subido considerablemente. La inflación, el coste de la energía, la mano de obra, todo esto ha hecho que los costes de extracción de oro hayan pasado en promedio de los $900 la onza que teníamos en el año 2018 a los actuales $1.400, $1.600 la onza, reduciendo la captura de beneficio al alza del oro. En segundo lugar, no nos hemos de confiar y pensar que invertir en mineras de oro es como invertir en oro. Las mineras tienen un riesgo extra muy superior a simplemente comprar oro. Empezando por los riesgos geopolíticos y técnicos de los proyectos, los sobrecostes a la hora de la verdad de hacer la mina y finalmente los riesgos políticos de extraer oro en países realmente complicados. Y en tercer lugar, y este es mi consejo favorito para aquellos que queréis invertir en mineras de oro, no se debe analizar el mercado de las mineras de oro en agregado. En general, cada acción es un mundo, pero en sí, dentro del sector minero, cada minera es un mundo. Y hasta las mineras de mayor prestigio como Barrick Gold pueden pasar por momentos difíciles. Aquí, por ejemplo, puedes ver cómo Barrick Gold en la presentación de resultados nos hablaba de las minas que tenía por todo diestro y siniestro de África y donde ha tenido grandes problemas de asignación de capital. Vamos, que ha invertido en minas que no han dado retorno sobre el capital invertido, cuando a lo mejor Barrick se podría haber centrado en las minas que ya tenía y centrarse en ganar rentabilidad. Y es precisamente por eso que Barrick Gold ha sido una mala inversión los últimos años. Pero de todo esto ya te he hablado en un vídeo reciente del canal, que mejor que no te lo pierdas. Así que hoy, en vez de hablarte de las mineras en las cuales no quiero invertir, quiero hablarte de una minera concreta en la que sí que creo que tenemos una buena inversión ahora mismo. Quiero hablarte de Fortuna Corporation. Y es que Fortuna Silver cotiza en la bolsa de Nueva York por unos 2 billions, es decir, es una compañía de baja media capitalización. Como veis, desde mínimos del 2022, Fortuna ha conseguido multiplicar por 3 su valor en bolsa, pasando de $2 a $6. Y es que estamos hablando de una compañía que históricamente era conocida por sus minas de plata, de ahí el nombre de Fortuna Silver Mines, que se ha reinventado para posicionarse concretamente en el sector del oro, volviéndose una minera prácticamente puramente de oro. Además del oro, siguen extrayendo plata, plomo y zinc.
Así que Pablo Escobar puede seguir contento como accionista porque sigue teniendo su dosis de plata o plomo. Y lo siguen haciendo en países como Perú, Argentina, México, Burkina Faso, Costa de Marfil y Senegal. Y es que esta minera solo en 2023 fue capaz de producir en torno a 326.000 onzas de oro y 6 millones de onzas de plata. Es decir, aproximadamente estamos hablando del 0,33% de la producción mundial de oro y el 0,72% de la producción mundial de plata. Más en detalle, las principales minas de fortuna son 5. Podríamos destacar la mina de Caylloma, que la tenemos en Perú, que es una mina subterránea de plata, plomo, zinc y un poco de oro, pero dosis bastante residuales, que lleva operando desde el año 2006. Seguidamente tenemos la mina de San José, en México, una mina que fue históricamente de plata a oro, donde por ejemplo en el año 2023 extrajeron 4,7 onzas de plata y 28.500 onzas de oro. Esta mina ha sido vendida este 2025 y está en proceso de cierre. Siguiendo con el análisis, tenemos la mina de Lindero en Argentina, una mina realmente prometedora, una mina abierta al oro. Ya sabéis que tenemos dos tipos de minerías, las minas subterráneas, las clásicas del cuento de Blancanieves que nos podemos imaginar todos, y más contemporáneamente tenemos las minas abiertas, que prácticamente es como coger una montaña e ir haciendo rebanadas, reventándonos la montaña, para así conseguir también mucha más eficiencia en la extracción del mineral. También tiene mucho más impacto en el entorno, pero bueno. En concreto, la mina de Lindero en Argentina es una mina abierta de oro puesta en producción en el año 2020, con más de 1 millón de onzas en reserva de oro y una vida esperada todavía de al menos unos 13 años. Continuando con el análisis, tenemos la mina de Yaramoko en Burkina Faso, que es una mina subterránea de oro en producción desde el año 2016 y de la cual se han extraído unas 117.000 onzas de oro en el año 2023. Y finalmente, uno de los últimos descubrimientos en el portfolio de Fortuna Silver, la mina de Séguéla en Costa de Marfil. Una mina abierta de oro con primera colada en mayo del 2023, donde se extrajeron 78.000 onzas de oro. Y si entramos más en detalle, la producción de oro se está distribuyendo principalmente en estas tres minas, que como podéis ver tenemos la mina de Caylloma con un 7,5% de la facturación por onza de oro, seguida de Lindero y finalmente Séguéla en Costa de Marfil, que es la mina principal de Fortuna Silver, o Fortuna Corporation, mejor dicho. Y en cuanto a la plata, prácticamente os puedo decir que el 100% viene de Caylloma, en Perú. Y si lo miramos en agregado, principalmente Fortuna ahora mismo produce oro, que como podéis ver aquí es el 83% de la producción total, seguido de un 12% de otros metales. Aquí en la presentación para accionistas podéis ver cómo la compañía ha pasado durante los últimos años de producir principalmente plata a centrarse en producir oro. Y vaya si ha producido oro en los diferentes proyectos. Actualmente la plata es un mineral residual dentro de su balance. Y es que según el CEO de la compañía, Jorge Ganoza, nos dice lo siguiente: reorientar el portafolio hacia el oro de alto margen permite mejorar el perfil de flujo de caja y valorizar la compañía frente a inversores institucionales. Y es que la plata no es simplemente un metal precioso, sino que tiene también usos industriales, como por ejemplo en la industria solar o en la industria eléctrica, lo que le hace más sensibles a ciclos económicos y a su vez menos predecible como fuente de flujo de caja. Es por eso que el mercado otorga múltiplos más altos a compañías centradas en oro que en plata, reflejando su menor volatilidad y el rol de valor refugio. El precio del oro ha tenido un comportamiento más estable y alcista en la última década en comparación con la plata, que es más volátil y ligada al ciclo industrial. Y Jorge Ganoza lo sabe y es por eso que está forzando esta transición en la compañía hacia el metal precioso, hacia el oro, para de esa manera también hacer explotar la valoración de la compañía. Y a su vez, vendiendo todas esas minas incómodas de producción de plata que no le interesan del portfolio. Principalmente todas esas minas con mayores costes operativos y que además son históricamente fuente de plata, como por ejemplo la venta de la mina de San José en México este 2025, lo que refleja una estrategia deliberada de virar hacia minas que nos aporten mayor margen operativo y que a la vez sean de oro. Y ahora vamos a la pregunta que os estáis haciendo todos. ¿Estos son los datos de la mina? ¿Pero por qué Fortuna Corporation podría ser una buena inversión? Para empezar, la cartera diversificada a nivel geográfico es sensacional. Dado que no tenemos todos los huevos en la misma cesta, la producción queda distribuida entre Perú, Argentina, Costa de Marfil y Burkina Faso. De este modo, el riesgo jurisdiccional es mucho menor. Fijaos justamente cómo la directiva nos habla de las excelentes regiones donde están minando ahora mismo. En segundo lugar, la venta de la mina de México y la obsesión de la compañía por mejorar y bajar los costes de producción es algo que vamos a ver materializarse en el precio de la acción a futuro. Porque todo esto hace que los costes unitarios de producción sean cada vez más competitivos. Aquí en la presentación a accionistas podéis ver que el coste de extracción actual ronda los $1.700 la onza de oro. Y en tercer lugar, el CEO y la directiva llevan más de 35 años operando minas exitosamente, lo cual no es trivial, no es fácil encontrar una mina exploradora y hacer los pasos hasta llevar la producción como ha hecho Fortuna. Con lo cual podemos contar con una gestión operacional experta con un historial amplio de lanzar minas rentables desde cero, tales como por ejemplo el Lindero en Argentina, la cual ahora mismo es un auténtico éxito dentro de los flujos de caja de la compañía, que por cierto fue comprado el terreno desde cero, en una fase de exploración
Ya pasa de ser un activo sin infraestructura previa a uno de los activos más preciados de Fortuna Silver y mayores fuentes de ingresos. Otro éxito, por ejemplo, es Séguéla, que fue construida en solo 2 años y para la cual se esperan unos costes de extracción tan bajos como $1.250 la onza. Y es que finalmente yo destacaría que de Fortuna Corporation lo mejor todavía está por venir, con un proyecto tan prometedor como el de Diamba Sur en Senegal. Porque este es un proyecto greenfield en fase avanzada de exploración con un potencial inicial de 500.000 de onzas de oro y el plan de entrar en producción hacia 2027, donde se replicaría el modelo tan exitoso que se ha seguido en Costa de Marfil con la mina de Séguéla. En definitiva, estamos delante de un equipo directivo con amplia experiencia en coger minas en exploración y llevarlas al terreno productivo. Y sobre todo son expertos en hacer integraciones rápidas y en pasar de fase de exploración a comercialización en tiempo récord. De acuerdo, tiene muy buena pinta el equipo directivo y todo está muy bien, pero ¿cómo está la solvencia? Pues verás, la compañía tiene $310 millones en caja y un total de 315 millones en deudas. Con lo cual, la caja y la deuda prácticamente se compensan, así que estamos hablando de una compañía muy saneada. Y si tenemos en cuenta que este último año generaron 500 millones en EBITDA y 250 millones en flujo de caja, ya podéis ver que a nivel de solvencia la compañía no tiene ningún problema. Así que vamos con la siguiente pregunta, ¿qué rentabilidad está pagando a sus accionistas ahora mismo? Y es que la compañía está en fase de crecimiento y está reinvirtiendo fuerte en sus proyectos tanto en Argentina como en África. Por lo que ahora mismo no paga dividendos, pero sí que está haciendo planes de recompras de acciones de en torno a $34 millones al año, lo que vendría a ser comprar en torno al 2-3% de acciones en circulación. No obstante, si todo lo que generase lo pagase vía dividendos sin reinvertir en el negocio, o sea, la rentabilidad del free cash flow, el free cash flow yield, la compañía podría llegar a pagar a día de hoy 12,5% en dividendos anuales. Y eso sin contar que los nuevos proyectos que se están explorando y desarrollando pueden aportarle mucho más flujo de caja futuro, esto simplemente con los datos que tenemos hoy. Así que vamos con la siguiente pregunta, ¿cuál es el crecimiento que podemos esperar para Fortuna Corporation a futuro? Lo cual va a ser un dato clave cuando hagamos la valoración. Pues veréis, a corto plazo lo que vamos a ver es una caída de la facturación en las minas de plata que está vendiendo la compañía. Y no vamos a ver un aumento de las ventas hasta que a corto plazo las minas de África, sobre todo la mina de Senegal, acabe de arrancar y se ponga en fase de producción. Pero igualmente a futuro todavía tenemos muchas onzas de oro en las reservas de las minas que están en activo. Y aquí una pregunta muy interesante es la siguiente, ¿cómo demonios valoramos una minera? Vamos allá. Además, deciros que nuestro fondo de inversión está disponible a través de la app de MyInvestor, uno de los neobancos que más está creciendo en España, ofreciendo una gran variedad de activos de inversión con comisiones muy competitivas. Aquí, por ejemplo, puedes ver lo intuitivo que es seleccionar un fondo de inversión como el nuestro, el Systematic Value Investing US Markets, donde vamos a darle a invertir y vamos a buscar aquí SVI US Markets. Y ahora viene lo mejor, gracias al acuerdo de patrocinio que tenemos con MyInvestor, hemos conseguido un código promocional exclusivo, SVI. Si lo introduces al crear tu cuenta, no pagarás comisiones de gestión en las carteras automatizadas y recibirás un 0,25% extra de remuneración en la cuenta. Así que puedes encontrar el enlace para descargar MyInvestor en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Pues mira, hemos llegado a la parte más técnica del vídeo, así que sin entrar mucho en detalle voy a intentar ponértelo lo más fácil posible. De manera teórica podemos analizar el valor de una mina a través de lo que se conoce como la curva de la Sonde. La curva de la Sonde lo que nos describe es de manera teórica cuál es el ciclo habitual de expectativas que tienen los inversores cuando arranca un proyecto minero. Desde la exploración, la alta especulación, pasando por el descubrimiento, que sería un pico de entusiasmo a corto plazo, seguido por la fase de construcción, la caída por gastos en ingresos, hasta la fase de producción y madurez de la mina, con una estabilidad ligada a los flujos de caja hasta que te quedas en reservas en la mina y la mina ya no vale nada. Esta curva te puede servir para identificar cuáles son los mejores momentos para poder entrar en una mina, pero también los más inciertos. Y cuando tenemos varias minas simultáneamente dentro de un portfolio diversificado en una minera, teóricamente la superposición de las curvas de la Sonde debería darte una expectativa de cuál puede ser el crecimiento de la acción a corto plazo. Pero esto para mí se pasa de ser demasiado teórico. Así que vamos a simplificar las hipótesis para sacar una valoración rápida de Fortuna y ver si ahora mismo es una buena tesis de inversión. En primer lugar, vamos a considerar que el 100% de los proyectos de Fortuna vienen del oro,
con lo cual nos cargamos toda la producción de plata que tiene la compañía. La producción por oro exactamente ha sido la siguiente si la comparamos con las diferentes minas. Como veis, 140.000 onzas de Costa de Marfil, 105 onzas de Lindero y luego ya prácticamente solo tenemos como interesante el proyecto de Senegal, porque el proyecto de Burkina Faso fue vendido en el Q2 del 2025. Vamos, que el éxito de Fortuna a futuro se determina por 3 minas concretamente. La mina de Séguéla, en Costa de Marfil, con esas 140.000 onzas de producción anuales esperadas y con un crecimiento aproximadamente del 8-10% anual en onzas extraídas, con una extensión en Kingfisher que se está trabajando. En cuanto al Lindero, la mina de Argentina se espera una producción de 105.000 onzas de oro al año y se espera un crecimiento anual más o menos del 2-4%. Y finalmente, la mina tan prometedora de Dian Basur en Senegal se espera que tenga una producción de en torno a 80.000, 100.000 onzas de oro al año, pero empezará en producción en el 2007 y durará durante los siguientes 3-5 años. Es decir, que del año 2027 en adelante tal vez podríamos estar hablando de una producción anual de onzas de oro de entre 600.000 y 700.000 onzas. A su vez, los márgenes operativos, los márgenes EBITDA, se esperan que estén en torno al 50-52%, según los últimos resultados y las guías corporativas que nos da la directiva. Aunque ya os digo que esto es muy dependiente del precio del oro que tengamos a futuro y de cuál será nuestro coste de extracción, si nos quedaremos todavía en esos 1.700 o cambiarán. Pero recogiendo toda esta información, ahora sí, vámonos a la valoración. Y es que si vamos a pp.sevinvesting.com y buscamos FSM, Fortuna Silver Mines, que era la antigua compañía, ahora Fortuna Corporation, lo que vamos a ver es lo siguiente. La valoración que nos da el Systematic es de un menos 4%, con una tasa de descuento del 11% y ahora mismo no sería compra. Lo que sí que nos da también es un MOAD positivo del 3%, con lo cual esta compañía, a nivel de cómo están evolucionando sus fundamentales, lo está haciendo mejor que la empresa promedio del SP500, lo cual es realmente interesante siendo una compañía minera. Pero esto es lo que nos da el Systematic de manera cuantitativa. Con la información que hemos recogido hoy, vamos al Excel y vamos a plasmarla para ver exactamente, en función del escenario del oro y del coste de extracción y la evolución que prevemos del oro a futuro, con estas 3 minas de oro, cuál puede ser la valoración de Fortuna Corporation. Y es que os he preparado un Excel especialmente para el vídeo, donde ya me he tomado la molestia de hacer todo este trabajo por vosotros. Aquí en este Excel podéis ver el mismo modelo que estábamos teniendo en la plataforma, ¿vale? Donde podéis ver que si por ejemplo el crecimiento esperado a futuro es de en torno al 10% del negocio, ahora mismo la acción estaría barata, con lo cual, ahora mismo la acción estaría barata, con lo cual para poder entrar en esta acción yo creo que sería interesante tener un crecimiento esperado por lo menos del 12% a futuro. A su vez me he tomado la molestia de hacer un ligero cambio a la tasa de descuento. Más que nada porque considerando los proyectos mineros que tenemos, todos estos países no son Canadá, con lo cual he hecho una ponderación rápida de cuál es la facturación en función del país de donde venimos y cuál es la prima de riesgo de ese país. Y lo que podemos ver es que la prima de riesgo agregada es realmente más alta que el 10% típico que ponemos a acciones que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Con lo cual, ajustando los números y sobre todo también reajustando el riesgo país de Argentina, porque creo que con los datos económicos que se están viendo a futuro puede corregir a la baja el riesgo país de Argentina, lo que vemos es que una tasa de descuento del 15%, creo al menos yo, que sería apropiada para valorar esta acción. Y ya finalmente vamos al modelo que he preparado especialmente para este vídeo, donde lo que os he puesto ha sido un modelo sencillito donde ponemos como inputs iniciales cuál es el precio del oro que nosotros consideramos como escenario base, como punto de partida, cuál es el coste de extracción que tendrá esta minera y después también he puesto como inputs cuál es la inflación que nosotros prevemos para la economía, cuál es el crecimiento del oro a futuro si compramos la tesis que el oro va a seguir creciendo a tasas del 8% y finalmente un pequeño input que nos ayudará a hacer una previsión exactamente de cuál puede ser ese potencial dividendo en base al beneficio bruto que saquemos de la minera. Poniendo todos estos inputs, aquí primero de todo os he puesto los datos de las diferentes minas. Como veis, se espera que Costa de Marfil tenga 1,1 millones de onzas todavía por extraerse en 9 años, con lo cual nuestro modelo ya contempla justamente esto. Aproximadamente cuál será la extracción de onzas que tendremos en esta mina anualmente. Seguido con esto también lo he considerado para Argentina, que se espera 1,7 millones de onzas en 10 años, y Senegal, que se espera 1 millón en los siguientes 15 años. Sobre todo también parad atención al dato de que empieza la producción de Senegal en el año 2027. Pues poniendo todo esto, lo que podemos ver es que si el precio del oro está en 3.300 y considero ese crecimiento del 8%, nos vamos a plantar más o menos en un precio del oro para 2034 en $6.500. En cuanto al coste de extracción, si lo hacemos crecer con la evolución de la inflación, lo que veríamos es que los costes de extracción van a crecer
más lentamente que el precio del oro si consideramos el crecimiento del 8%, pero todo esto lo que nos da es un beneficio bruto para este año de en torno a unos 392 millones, que si voy justamente a mirar el beneficio bruto que tenemos este año, corroboro que ahora mismo está en torno a esos 380 millones. Siguiendo con esto, también he mirado el free cash flow que tenemos a día de hoy, que como veis está en torno a 260 millones. Entonces en este caso lo que he considerado es que un 50% del beneficio bruto va a llegar a ese free cash flow potencial que se podría repartir en dividendos para accionistas como tú. Y con todo esto es como conseguimos el flujo de caja libre. Lo que viene después es simplemente metodología de valoración intrínseca que nos permite llegar a una valoración de la compañía de 4,4 billones actualmente. Que si quitamos la poquita deuda que tenemos y lo dividimos entre las 307 millones de acciones que tenemos ahora mismo de la compañía, nos da una valoración de la acción de $14 por acción, que si lo comparamos con el precio actual de mercado de $6,5 por acción, nos da un margen de seguridad realmente considerable. Pero no me he querido conformar simplemente con esto, he querido también desarrollar un estudio de sensibilidad para que veamos diferentes escenarios en función del precio del oro y del crecimiento que pueda tener. Porque una hipótesis que quiero testear aquí es qué pasa si volvemos otra vez a los $2.000 la onza y nos quedamos una temporada en ese terreno. ¿Seguiría siendo una inversión rentable entrar en Fortuna Silver en ese escenario Charlie Mangeriano, en ese escenario conservador? Pues si queréis analizarlo, he construido aquí una tabla comparativa donde en el eje horizontal podéis ver el crecimiento anual del oro esperado y en el eje vertical el precio del oro de partida. Si yo, por ejemplo, soy conservador y quiero partir de un precio del oro de $2.500, lo que veo es que necesitaría un crecimiento del oro de en torno al 6% anual como para considerar que la acción ahora mismo está barata. Pero si por el contrario consideráis que el precio actual de $3.300 es un buen precio y es representativo para definir cuál será el precio a futuro, que con cómo lo están haciendo los bancos centrales creo que es una hipótesis que no es descabellada, lo que vemos es que simplemente si el oro creciese con la inflación ya tendríamos una acción que estaría barata y que sería una buena inversión ahora mismo. En conclusión, inversores sistemáticos, invertir en Fortuna Mining es apostar por una compañía que lo está haciendo extraordinariamente bien con esos proyectos mineros de exploración que lo sabe llevar a producción y hacerlos rentables. Estamos apostando por una compañía con una directiva excelente que está haciendo una transición muy astuta hacia producir simplemente el metal precioso y olvidarnos de otros metales más volátiles. Además, tenemos en nuestro portfolio la promesa de minas en el corto plazo como la mina de Senegal, que nos puede dar unos flujos de caja muy interesantes, flujos de caja que todavía no están incorporados en el pipeline de producción. Eso sí, hay riesgos. Estamos hablando de una minera de oro. El precio del oro puede perfectamente volver a los $2.000 y aguantar ahí. Sería raro, pero podría pasar perfectamente. Además, estamos hablando de países que no se caracterizan por tener una gran seguridad jurídica y son muchas las cosas que pueden salir mal. Y en definitiva, estamos hablando de minas, que se te puede venir perfectamente la mina abajo, se puede inundar o puede pasar cualquier cosa operacionalmente. Pero es una inversión que lo que me gusta justamente es que con cómo están yendo las operaciones ahora mismo, nosotros como inversores ya estamos sacando ese 12% de rentabilidad del potencial dividendo. Un 12% muy tranquilo que nos permite invertir como le gusta invertir a Buffett, donde en cualquier escenario estamos bien. Porque recordad, el oro podrá multiplicar por 3, tal vez. El oro podrá quedarse igual, tal vez. Pero en cualquiera de los escenarios nosotros estaremos tranquilos porque seremos inversores pacientes. Porque el mercado, como dice Buffett, es una máquina de transmitir riqueza de las manos impacientes a las manos pacientes. Y he invertido yo en Fortuna Silver Mines. Si lo quieres saber, métete en la newsletter del Systematic Value Investing US Markets, donde publico todas las semanas las empresas que tenemos en el fondo de inversión. Te dejaré el link a la newsletter en el primer comentario del vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.